Buenas, buenas, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa, Píldoras de Fe, Píldoras para el alma, Píldoras para el corazón, como siempre con la palabra de Dios. Hoy queremos tocar una parte del Salmo 23, precisamente su primer versículo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, una expresión propia de David, de este salmista, que habla de pastor y habla de ese único y buen pastor que es Jesús, que cuida de sus ovejas. Cuando en el Evangelio el Señor hace referencia al pastor, dice, el pastor, el buen pastor cuida sus ovejas y da la vida por ellas. Cuando el salmista se refiere al pastor, está haciendo referencia a aquel que es y aquel que será por siempre. El mismo Señor, al identificarse, Él se dice a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es precisamente el darnos cuenta de que esa verdad que solamente representa o puede dirigirse a la persona de Dios es importante en nuestra vida, para poder entender que la búsqueda de Dios no es solamente una necesidad de ser gobernados, ser regidos o ser llevados, dirigidos por alguien o por algo, porque Dios no solamente es Dios por el hecho de ser Dios. Dios es Dios por creador, por Señor, por hacedor, por tantas expresiones propias y únicas de Dios. Y nosotros como personas, como seres humanos, somos criatura, creación de Dios. Y cuando el Señor coloca en los labios del salmista esta expresión, nos da a recordar y a visualizar, a entender dos cosas. Primero, que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. El darnos cuenta de que el pastor es quien cuida de nosotros nos llevará a entender que nuestra vida no está a la deriva, ni que nuestra vida está dependiendo del cosmos, de las estrellas, de las energías, etcétera, sino que realmente es Dios quien tiene y sostiene, como diría el libro de Isaías 40, sostiene el orbe en su mano. Es Dios, es precisamente Dios quien se ocupa de nuestra vida. Por eso el salmista asegura: nada me faltará. Y es que realmente Dios es quien se ocupa de nosotros. Dios es quien está pendiente de nosotros. Nuestro Señor dice en una parte del Evangelio, dice: no se preocupen por qué irán a comer, qué irán a vestir, porque vuestro Padre que está en el cielo se ocupa de todas esas cosas. Quiere decir que Dios Padre está pendiente de nuestras necesidades. Él las conoce y Él es precisamente quien las suple. Esa expresión propia de Abraham, cuando lleva a Isaac allí al monte para el sacrificio, y después de aparear el asno y comenzar a subir, cuando Isaac pregunta: ¿y dónde está el cordero para el sacrificio?, Abraham responde de una manera muy clara: Dios proveerá. Ese monte, dice la Escritura, hasta el día de hoy se llama Dios proveerá. Y es el monte del sacrificio, porque realmente en ese momento el cordero del sacrificio era Isaac, pues Dios le había pedido a Abraham que lo hiciera así, que sacrificara a su hijo, a su amado. Y precisamente cuando Abraham contesta ese Dios proveerá, vemos después de que el Señor detiene la mano de Moisés, de Abraham para que no sacrifique a su hijo Isaac, que entre las zarzas aparece un carnero, ¿no?, enredado en la zarza. Allí donde se iba a entregar ese sacrificio, Dios provee, ya que ya se detiene, por así decirlo, ya no es requerido el sacrificio de Isaac, ya no es Dios pidiendo ese sacrificio, sino que provee precisamente. Y nosotros, al tratar de entender la Escritura y la palabra de Dios, debemos darnos cuenta de un principio básico en la Biblia, y es que Dios es proveedor. Dios provee.
Dios creó el mundo, el universo para nosotros los seres humanos, para nosotros sus hijos, para nosotros sus criaturas. Porque el ser humano tiene necesidades, tiene cosas que le son necesarias, importantes, y vemos cómo Dios las va proveyendo, ¿no? De la misma naturaleza, Él va proveyendo el alimento, el aire para respirar, el agua para calmar la sed, todo lo que el ser humano ha ido necesitando a lo largo de la historia, Dios lo ha estado proveyendo, Dios ha estado proveyendo siempre, siempre nos ha dado, siempre nos ha provisto, porque Él es el buen pastor que mantiene pendiente de sus ovejas en un rebaño. Precisamente en un rebaño no es la oveja a la que se preocupa, es el pastor el que se ocupa de sus ovejas. Y nosotros hoy en día hemos comenzado a creer o pensar que tenemos que hacer algo, que se debe hacer algo para que las cosas sucedan. Y vamos siempre como en el afán, como en la angustia, como en la zozobra de qué pasará o qué sucederá. Y muchas veces apartamos a Dios de nuestra primera y máxima expresión, que es la oración, la búsqueda de Dios, el encuentro de Dios. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. Y volvemos con este tema del pastor y de sus ovejas. Estábamos hablando de la provisión, de ese Dios que hace las veces del pastor, que se convierte en el pastor. Y nos lleva también a entender que nosotros debemos entonces identificarnos con las ovejas, no precisamente con el pastor. Porque es que muchas veces nosotros llegamos a tomar en nuestros hombros, en nuestro ser, la responsabilidad de muchas cosas que a veces realmente ni podemos con ellos. Hoy en día es muy común encontrar que muchas personas se enferman de estrés, de ansiedad, de angustia, y es porque el ser humano está limitado, es limitado en sí, aunque nos cueste aceptarlo y nos sea un poco difícil comprenderlo. Tenemos límites. Por decir algo, nosotros no podemos elevarnos a una altura en un salto de metros de distancia de la Tierra. No podemos agarrar o tomar un elemento que esté más allá de nuestros, no sé, 60, 70 centímetros de distancia del cuerpo. Y ya si estamos amarrados, atados a una cosa fija, no podríamos hacerlo porque no somos elásticos, no somos plásticos. Entonces hay que ver cómo muchas veces esa fantasía, ¿no?, que crea el cine, que crea la televisión, nos hace creer en los superpoderes y que podemos hacer y deshacer. Y es como en el fondo la idea, un pensamiento del hombre de no necesitar de Dios, de poder hacerlo todo. Y creamos fantasías y fantasías que se convierten en materia de trabajo para los cineastas, ¿no? Creamos un Superman, creamos un Batman, una Batichica, creamos personas que levantan, dominan la materia, controlan las fuerzas de la naturaleza, etcétera, etcétera, con el propósito de no ver, no aceptar nuestra incapacidad de ciertas cosas, nuestra, digamos, no total capacidad de hacer cosas de cierta índole, como lo representan estas imágenes o estos personajes de las tiras cómicas o de los programas de la línea de fantasía o de ciencia ficción. Pero la Escritura nos recalca allá en el libro de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Está hablando de una fuerza que no está en nosotros, sino que está en Dios, y que es Dios que nos la propicia, nos la da, y que en Él sí es posible, y que para Él todo es posible. Entonces, como ovejas, sabemos entender que quien se ocupa de nosotros y quien está pendiente de nosotros es Dios, el creador, el hacedor. Así es como se describe en los primeros salmos, como hacedor, como Señor, creador del cielo y la tierra, creador del universo. Siempre están estos salmos como refiriéndonos, recordándonos que Él es el creador y nosotros somos sus
criaturas. Y qué importante darnos cuenta de esta realidad de este salmo tan hermosamente escrito y ese primer versículo sobre todo tan diciente, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, Él cuida de mí, Él guarda mis entradas, mis salidas, Él es mi protector, Él es mi refugio, mi alcázar, mi fortaleza. Los salmos siguen refiriendo una serie de expresiones de reconocimiento de la grandeza y de la majestad de Dios. El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, Él es mi guardián, Él es mi protector, Él es mi proveedor, Él es mi hacedor, Él es mi Señor. Así todos los demás salmos recitarán con frecuencia lo que es Dios realmente, lo que es el Señor. Pero nosotros muchas veces en algunos momentos de nuestra vida simplificamos a Dios como la posible situación o persona a la cual recurramos cuando de pronto lo demás no funcione. Si tenemos problemas en nuestro hogar, en nuestra familia, pues vamos al psicólogo, al terapista, vamos a no sé, terapia familiar, etcétera, etcétera. Y dejemos de última a Dios porque si lo otro no funciona o se nos acaba la plata y no tenemos con qué pagar al psiquiatra, entonces pues vayamos a misa y consolémonos con entrar al templo y orar un momentico, que con eso tendremos algo de paz en el corazón, punto. No, realmente debe haber algo más allá. Debe haber algo más importante, debe haber algo más trascendente. Y es que si yo pongo en mi corazón primero a Dios, entonces Dios realmente me pondrá a mí primero en todas sus cosas. Nosotros mismos somos a veces los ejecutores de esa, por así voy a expresarlo, trampa mortal espiritual, ¿no? Que es que Dios resulta ser lo último, cuando debía serlo primero. Que la oración resulta ser el resultado de nuestros demás fracasos, de que las cosas no se dieron, de que no pudimos. Entonces oramos, pero ya no con una fe o una total creencia de que Dios puede hacerlo, sino como por consolar o tranquilizar nuestra alma y de paso nuestra conciencia. No es así, porque si nos damos cuenta, cuando la expresión habla del Señor es mi pastor, sin nombrar o estar de manera explícita, implícitamente la palabra determina que nosotros somos sus ovejas. Por lo tanto, el salmista agrega no la expresión de somos sus ovejas, sino de que nada nos faltará, si nos dejamos guiar por Él, si nos dejamos conducir. Él mismo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dice la expresión, el que busque salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará. Es como Dios recalcándonos de una manera amorosa, tierna, porque Él es así. Recurran a mí, aquí estoy. Llámeme y le responderé y le mostraré cosas grandes que no conocen. Jeremías 33. Es como el Señor diciéndonos, mira, me necesitas, pero hasta que lo entiendas, aquí estaré. Y si me llamas te voy a responder. Pero no es que el Señor nos esté diciendo, de última, mire a ver si recurren a mí. No, debía hacerlo primero. Porque quizás en la situación que estés viviendo hoy, quizás ese problema que estás pasando hoy, únicamente va a tener la solución en Dios. Pero quizás tú y yo queremos, no sé, darle cabida a otros métodos, a otras posibilidades. Quizás nosotros queremos probar, no sé, de pronto otra posibilidad funcione. Pero realmente, si nosotros entendemos ese recurrir a Dios, ese ir inmediatamente a Dios, es maravilloso y hace diferentes todas las cosas. Nosotros entendemos la expresión del Antiguo Testamento cuando el Señor le dice a Moisés, he visto el clamor de mi pueblo. Y su clamor ha subido como incienso a mi presencia. Ese clamor era un gemir del pueblo porque estaba siendo oprimido por Faraón. Pero en ningún momento el pueblo recurre a Dios. El pueblo no recurre a Dios. Pero hay uno que otro hombre, uno y otro o que otro justo que ora, que clama al Señor.
Y ese es el clamor del cual se refiere el Señor, la oración de uno o de otro. En una familia no todos oran, pero hay alguien que ora. Dios escucha el clamor de esa persona. En una sociedad hay mucha gente que no ora, pero hay uno que ora y Dios escucha el clamor de esa persona. Porque Dios siempre está atento, ¿no? Dios es vigilante de aquel que invoca su presencia, de aquel que clama. Porque el que invoca el nombre del Señor, ese será salvo. Qué importante entender hoy que ese buen pastor que está pendiente y cuidando de nosotros sus ovejas y que Él quiere que nosotros recurramos a Él, que Él está esperando a que nosotros lo llamemos, pidamos su ayuda, pidamos su compañía, su intercesión, que lo dejemos obrar, que lo dejemos operar como el Dios que es, el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios majestuoso, un Dios que no tiene límites, que es cada día más grande, maravilloso su poder, un Dios que se manifiesta con poder y gloria. El salmista mismo recordará en algunos salmos que debemos acordarnos de los portentos y maravillas que el Señor hizo por Israel en otro tiempo. Nosotros nunca podremos dejar de ver un Dios que opere con grandeza, con poder y majestad. Nunca habremos de dejar ver un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que transforma, un Dios que bendice. Porque ese es Dios, porque Él es grande y Él es poderoso. Y Él responde al que le invoca. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de todas sus angustias. Vamos a los mensajes de comerciales y ya volvemos. Y hablando de pastor y hablando de ovejas, el buen pastor que cuida a sus ovejas, el buen pastor, dice el Señor mismo en el Evangelio, es el que da la vida por sus ovejas. Y yo la doy por cada uno de vosotros, dice el Señor. Qué hermoso entender que ese buen pastor nos cuida, nos guarda, nos protege, que Él es nuestro Señor, nuestro Hacedor, nuestro Salvador. Qué importante hoy que en un momento, allá donde estás, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en un momento de silencio puedas entregarle tu vida a Cristo, tu vida al Señor. Y si ya le has entregado tu vida a Cristo, hoy que le abras el corazón una vez más para dejarlo obrar. El buen Dios siempre nos recalca que en su amor y su misericordia está a la espera de nosotros. Él siempre está confiando en nosotros. Él siempre está esperando por nosotros. Él nunca nos desoye, Él nunca nos desatiende. Él no nos abandona, no nos deja solos. Él siempre está cuidando de nosotros. Y en este momento que quizás tú estés ahí frente a esta pantalla, viviendo un momento difícil en tu vida, no sé, quizás un sufrimiento, quizás pensando para dónde cojo, qué hago, es momento de detenerte y decirle, Señor, creo en tu palabra, creo que eres mi pastor y quiero ser tu oveja. Quiero que tú, Señor, hagas tu voluntad en mí. Por eso yo te invito a que desde tu corazón le entregues tu vida al Señor, que hoy proclames a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, que hoy recibas la presencia, la gloria de Dios sobre tu vida, porque Él conoce tu corazón y sabe que tú abres tu corazón a Él, que tú lo dejas entrar y que hoy eres tú quien tomas la iniciativa de entregarle las riendas de tu vida al Señor. Como en esa barca, hora de entregarle el timón al Señor. Cuando los discípulos estaban asustados porque las olas parecían que los hundían y Él parecía estar durmiendo, se levantó, increpó las olas y éstas se calmaron. Y hay cosas en tu vida hoy que están a reventar, hay cosas en tu vida que están creando colapso, pero Dios se levanta hoy con majestad y con poder. Y nosotros declaramos sobre este lugar y en este lugar y en este tiempo en tu vida que Dios se glorifica hoy, porque tú le abres el corazón, porque lo que Dios estaba esperando tú lo estás haciendo en este momento y es abrir tu corazón y dejarlo entrar, dejarlo reinar, dejarlo gobernar, dejar ser el Señor de tu vida. Dejar ser Él el que moldee, el que transforme tu vida. Al fin y al cabo, bien lo dice la Escritura, Él es el alfarero y nosotros somos barro entre sus manos. Por lo tanto, yo te invito a que recibas la paz, la presencia, el amor de Jesús en este momento. Que el buen Dios que se manifiesta con poder y gloria hoy haga en ti lo que es necesario hacer. Que sea Él quien te sane, que sea Él quien transforme tu vida en bendición. Que Él cure todas y vende todas tus heridas, porque Él es el samaritano, Él es el amado, el buen Dios, el que cuida de cada uno de nosotros. No olvides, Él es tu pastor, nada te faltará. No desconfíes de la providencia de Dios, no desconfíes de la misericordia de Dios, porque donde las capacidades tuyas, las fuerzas tuyas fallen, entrarán a regir las del Señor. Y entrará el poder del Señor cuando tú simplemente le digas, haz tu obra. Así como María
He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cree en el Señor, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Deja que buen Dios entre hoy a operar en tu vida, en la vida, en tu familia, en tu hogar, que se haga cargo de cada situación, que traiga respuesta como Él la sabe traer, en gran bendición sobre tu vida, sobre tu familia, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en tu casa y en tu hogar. Que el Señor siga colmándote de bendición a ti, a los tuyos, a toda tu familia. El Señor sea glorificado, exalzado de manera sobrenatural, maravillosa, opere en tu vida para gloria de su nombre, y que sea esa bendición permaneciendo contigo y los tuyos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta una próxima ocasión, no se los olvide, aquí por su canal Aprecus, Canal 5, Píldoras de Fe. Cualquier cosa quieras pedir, intención de oración, algún comentario, estamos prontos a recibirlo en el amor de Cristo Jesús. Hasta una próxima ocasión, Dios les bendiga.